recording is on. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema de análisis de la situación de salud. Hoy vamos a hablar específicamente de los indicadores y en este caso también de los indicadores socioeconómicos. Este material también está disponible en las guías del laboratorio, así que los invitamos a que revisen todo lo que tiene que ver con la definición de estos indicadores. Aquí vamos a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y como los vamos a ir trabajando también en el laboratorio, pues profundizaremos su explicación en el laboratorio. Entonces, un indicador tiene, por supuesto, diferentes definiciones. Algunas de ellas que podemos ver acá, tenemos que para la OPS es una medida de resumen que captura información relevante sobre atributos diferentes y dimensiones de la situación que estamos tratando de estudiar. Para la Organización Mundial de la Salud es un índice o reflejo de una situación determinada y también se definen como variables que sirven para medir los cambios. Y para la CEPAL y las Naciones Unidas se denomina indicador a una observación empírica que sistematiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes para uno o más propósitos analíticos y prácticos. ¿Qué es lo que queremos entonces hacer notar con esto? Nosotros, los indicadores no existen como tal, ¿verdad? Sino que son abstracciones mentales, pues son conceptos que se crean para tratar de interpretar la realidad. Y entonces para poder modificarla, para poder trabajar sobre la realidad, para poder tener impacto sobre lo que nosotros estamos observando. Entonces eso tenemos que medirlo, tenemos que verlo a través de algo y eso es lo que es un indicador. Entonces evidentemente ese indicador debe también tener algunas especificaciones que vamos a tratar aquí en esta siguiente lámina. Entonces las características de un indicador, lo primero es que sea válido, es decir, que realmente mida lo que intenta medir. Si queremos medir temperatura, pues que mida la temperatura. Que sea confiable, reproducir los resultados en condiciones similares independientemente del investigador. Esto quiere decir que si, por ejemplo, ustedes, 5 de ustedes, toman el indicador para medir la temperatura, que cada uno mida temperatura. Eso no significa que cada uno va a medir la misma o va a obtener el mismo resultado de temperatura. Es decir, no va a obtener el mismo valor. Lo que queremos decir con esto es que siempre que mida, independientemente de que mida temperatura, no importa el valor que se obtenga, pero que sea temperatura. Que sea la otra de las características de su especificidad. Debe medir solo el fenómeno que se intenta medir. Es decir, si estamos midiendo temperatura, que mida temperatura y no temperatura y humedad. O sea que debe ser específico. Además que sea sensible, es decir, permitir reportar pequeños cambios por muy pequeños que estos sean, o sea, que pueda tomar la medición lo más específica posible, independientemente de la cantidad que se esté midiendo. La mensurabilidad, es de que los datos sean asequibles o fáciles de conseguir. Es decir, no que tengamos que hacer una investigación para tomar una medida, sino que la investigación sea las medidas que estén disponibles al alcance del investigador, que sea relevante, la capacidad para dar respuestas claras a la situación que estamos estudiando. Nuevamente, aquí tiene que ver mucho también con los objetivos que nos planteamos, porque incluso a veces, como dije ya en la lámina anterior, los indicadores no existen y se construyen en función de los contenidos que estamos, o de la investigación que estamos planteando, de los objetivos y de los contenidos con los cuales estamos llevando a cabo nuestra investigación. Y además que sean costos efectivos, es decir, que los resultados justifiquen la inversión en tiempo y recursos. No es que yo voy a construir un indicador que me sea muy costoso en función de los recursos que yo en función de los recursos que estoy invirtiendo en ese indicador para los resultados que obtengo y la relevancia que él tiene para la investigación. Entonces empezamos con el primer gran grupo de indicadores. Hablamos de los indicadores socioeconómicos. Estos, de manera general, permiten evaluar la situación económica y social de un país o un territorio en un espacio de tiempo determinado. Evalúan el desarrollo económico de un país medido a través de los ingresos y cómo estos se distribuyen fundamentalmente para satisfacer las necesidades sociales de la población. Como vemos ahí, educación, salud, vivienda, empleo. Entonces lo que hacemos con ellos se construyen indicadores que me permitan medir el nivel de ingreso de una comunidad y cómo esa comunidad, ¿verdad? En este caso hablamos de un país o de un territorio, distribuye esos recursos para
satisfacer esas necesidades sociales que tiene esa comunidad o ese país en particular. Aquí el primer gran indicador es el Producto Interno Bruto, que se define como el valor de los bienes y servicios finales producidos en el territorio de un país durante un periodo de tiempo determinado. Por lo general, este periodo de tiempo siempre es un año. Ustedes han escuchado el crecimiento del PIB, hablar del PIB. Siempre en las noticias se habla mucho del PIB, la contracción de la economía se mide a través de la contracción del Producto Interno Bruto. Entonces recuerden, es el valor de los bienes y servicios. Entonces, ¿cómo aumenta el Producto Interno Bruto? Puede aumentar porque aumenta el valor de lo que se produce o porque aumenta la producción. Es decir, tenemos dos maneras de aumentarlo, aumentando el valor o aumentando lo que producimos, por ejemplo, como país. Por supuesto, de este bloque se derivan otros indicadores, como por ejemplo el PIB nominal, que no es que sea un PIB diferente, es el mismo PIB, solamente que se toma a los valores de precios vigentes del periodo. También se denomina PIB a precios corrientes o precios monetarios y el PIB real. Y este se calcula dividiendo el valor del PIB nominal entre el deflactor o entre el índice de precios correspondiente, para que tiene que ver con la inflación. Vamos a tratar de explicar esto un poco. El PIB nominal, corriente o monetario es el PIB que se mide a los precios que tenemos actualmente. Es decir, si usted mete la mano en su bolsillo y saca 10 bolívares, esos son 10 bolívares que son corrientes, nominales o monetarios. Si yo extraigo, por ejemplo, de esos 10 bolívares que saqué de mi bolsillo, el componente inflacionario, es posible que ese valor, el valor real de esos 10 bolívares que usted tiene en la mano, sea mucho menor, porque la inflación, podemos decir, alrededor ronda alrededor del 20%. La inflación de este año, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos decir que esos 10 bolívares representan en valor real 8 bolívares, porque el otro 20% representa inflación. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que por medida a través de las matemáticas, ¿verdad? El PIB, repito, siempre es el mismo, solamente que está expresado de dos maneras diferentes. Uno está expresado a los bolívares corrientes, es decir, sin ningún tratamiento matemático, y el otro se le hace un tratamiento matemático. ¿Qué extrae? ¿Qué es lo que se le extrae? El componente inflacionario. Eso es lo que se denomina dividirlo por un deflactor. Ese deflactor está en función de la inflación acumulada para el periodo que se está trabajando. Repito, si yo meto mi mano en el bolsillo y extraigo 10 bolívares, esos son 10 bolívares a precio nominal, a precio corriente, a precio monetario, es el valor que él tiene. Sin embargo, si yo a esos 10 bolívares les traigo el componente inflacionario, obtengo entonces que esos 10 bolívares representan en verdad solamente 8 bolívares, porque el otro 20%, que serían 2 bolívares, representan el porcentaje de inflación que ha ocurrido, por ejemplo, de enero al mes de junio de este año. Entonces, eso es para que lo tengan claro. Otro de los indicadores del PIB es el PIB per cápita, que resulta de dividir el valor del PIB real, siempre trabajamos con el PIB real, entre el número de habitantes de un país. Y cuando expliquemos ahora inflación, les diré por qué siempre trabajamos con el PIB real. Por supuesto, esta variación del PIB per cápita lo que me determina es la producción por persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me puede determinar cuando yo comparo en diferentes periodos o entre diferentes países, perdón, el nivel de productividad o de crecimiento económico que tiene un país. También existe la variación interanual del PIB real, que es la variación porcentual, ¿verdad? Expresada en porcentaje, al comparar ese PIB entre dos periodos, que por lo general es un año, pero nosotros pudiéramos hacerlo de un mes a otro. Por ejemplo, si lo estamos haciendo de un año, nosotros diríamos, bueno, el 2021 con relación al 2020. Restamos el valor que obtuvimos de PIB real en el 2021 menos el 2020 y lo dividimos entre quién, entre el que estamos comparando, que es con relación al 2020. Esa diferencia o el resultado de esa resta, ¿verdad? De esa diferencia, lo dividimos entre el año 2020 y ese resultado que obtenemos, que es el cociente de esa división, lo multiplicamos por 100 y ahí obtenemos entonces el porcentaje. Si es negativo, significa que disminuyó, por ejemplo, el PIB del 2021 con relación al 2020, y si es positivo, significa que creció. Eso, repito, lo vamos a profundizar un poco más cuando veamos el laboratorio, cuando trabajemos, porque estos indicadores los vamos a construir nosotros en el laboratorio.
Otro de los indicadores es el crecimiento económico, que es el aumento en la cantidad o en el valor de bienes y servicios producidos finales de un país durante un periodo de tiempo determinado, por lo general un año. Esto es lo que se denomina pues el crecimiento del PIB real, o también la variación interanual del PIB real, la variación que existe de un año a otro del PIB real per cápita. Eso es lo que me va a permitir, que son como indicadores que me permiten hablar de lo que es el crecimiento económico del país. Ahora vamos con, una vez que tenemos los ingresos, ¿verdad? Estos indicadores que hemos visto fundamentalmente hablan del ingreso, vamos ahora con el gasto. Recuerden que el PIB per cápita, además, no se lo dije, pero el PIB, perdón, en general, toma todo el PIB que se produce en el país. Fíjense ustedes que ahí decía que era el valor de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país. Pero resulta que en el territorio del país producen tanto los públicos como los privados. Por eso entonces hay una parte de ese PIB que es público y otro componente que es privado. El componente del PIB privado, por supuesto que se redistribuye a través de los salarios, de los sueldos, del pago de los impuestos, etcétera. Mientras que el PIB público se distribuye a través de lo que se conoce como el gasto público, que son los gastos que nosotros preferimos llamarlo como inversiones, porque muchos de estos no realmente no son gastos, sino son inversiones que hace el gobierno, las autoridades locales, las empresas de bienes y servicios públicos, incluyendo los que forman capital. Ya vamos a ver cómo está estructurado ese gasto público, los subsidios y las transferencias y los servicios de la deuda. Ahí encontramos el índice de asignación social, el índice de gasto público, el gasto público per cápita, el gasto social como porcentaje del gasto en salud y el gasto social en salud como porcentaje del gasto social. Ya los vamos a explicar un poco mejor. Repito, cada uno de ellos está definido en la guía que ustedes tienen para la práctica número 2 y los invito a que revisen para que puedan clarificar. Y si tienen alguna duda, pues bueno, vamos a hacer charlas, consultas a través de las prácticas de laboratorio para que puedan trabajar este material, que será a partir del segundo ciclo. Entonces, dentro de los indicadores del gasto público, por supuesto, tenemos el gasto público per cápita, el índice de gasto público, y ellos lo que hacen que nos reflejan el aumento o la disminución en la asignación del gasto público, es decir, cómo está invirtiendo el gobierno, cómo está invirtiendo, porque aunque es el Estado, es el gobierno de turno el que maneja estas cuentas, entonces evidentemente es cómo está haciendo la inversión. El índice de gasto público es, por supuesto, el porcentaje de lo que se invierte en el gasto en función del PIB. Y el gasto público per cápita resulta de dividir todo lo que se invierte en gasto público entre el número de población. Si aumenta, por supuesto, hay un aumento. Si disminuye, cuando comparamos un año con relación al otro, lo que estamos viendo entonces es que hay una disminución de la inversión pública. Entonces ven ustedes acá, perdón, cómo está estructurado el gasto público por sectores. Entonces hay, por supuesto, un sector social, un sector productivo, un sector de servicios generales y un sector de gastos no clasificados sectorialmente. Esta es la manera como está estructurado, digamos, por sectores el gasto público. Existen otras clasificaciones también del gasto público, pero para efectos de lo que nosotros queremos trabajar, esta es la que nos interesa. Y esto, por supuesto, la fuente es la ley de presupuesto de la Oficina Nacional de Presupuesto. Todos los años se hace una estimación del presupuesto de la nación que es una ley, porque se aprueba a través de la Asamblea Nacional. Entonces esa ley va a la Asamblea Nacional, se discute todo lo que se ha presupuestado y una vez que es aprobado, entonces es una ley de presupuesto, por ejemplo, la del año 2022. Y entonces estos son los sectores en los cuales se distribuye ese gasto. El gasto social, por supuesto, entonces son recursos públicos que se destinan a organismos que ejecutan programas y acciones de índole social y que contribuyen al bienestar y satisfacción de las necesidades en materia de servicios básicos en la población. Por supuesto, ahí está la educación, la salud, la vivienda, la recreación, entre otros. Vamos a ver más adelante cuáles son otros de los componentes. Por ejemplo, los indicadores con los cuales nosotros evaluamos el gasto social es el gasto social como porcentaje del PIB, el índice de gastos en proyectos de desarrollo humano, que representan un porcentaje de los gastos o de la inversión asignadas a distintas actividades del sector público y el PIB. Entonces, fíjense que hay unos indicadores que dependen del PIB, otros indicadores dependerán del gasto público y otros indicadores dependerán del gasto social. Entonces, vamos a ver un poco cómo se distribuyen. Aquí tenemos entonces el gasto social, cómo está estructurado según la ley de presupuesto por sectores.
Educación, cultura y deporte es una de las asignaciones. Vivienda, desarrollo urbano y servicios conexos. Salud, desarrollo social y participación. Seguridad social, que no tiene que ver con la seguridad, digamos que de policías o de eso que entendemos, sino esto tiene que ver es con la prestación de lo que es la seguridad social, el pago, por ejemplo, de las pensiones, eso es lo que, a eso es lo que se refiere esto de seguridad social. Cultura y comunicación social, ciencia y tecnología. Se estima que, por ejemplo, todo lo que es educación, vivienda, desarrollo urbano, servicios conexos, salud y desarrollo social y participación, constituyen lo que se conocen como los gastos de prioridades humanas. Ellos divididos entre el Producto Interno Bruto y multiplicado por 100 es lo que conocemos como el índice de gastos en proyectos de desarrollo humano. Y se habla de que un 5% significa que hay una alta preocupación del Estado, del gobierno, por las prioridades humanas en esa población. Los indicadores del gasto social que dependen entonces del gasto social son el índice de asignación social, el índice de prioridad social, el gasto social en salud como porcentaje del gasto público, el gasto social en salud como porcentaje del gasto social y el gasto social en salud como porcentaje del PIB. Todos ellos van a representar un porcentaje de los gastos, es decir, de la inversión asignados a distintas actividades del sector público y el PIB. Es decir, cuánto de ese PIB se asigna a cada una de estas actividades en función de lo que está aquí. Repito, toda la explicación de cada uno de cómo se define cada uno de estos indicadores está en la guía y la vamos a trabajar para el laboratorio del segundo ciclo de práctica. Comenzaremos con esto, a trabajar estos indicadores. Así que los invitamos nuevamente a que revisen la guía y que estudien, y si tienen preguntas, háganla a través de los canales de discusión que hemos definido para la asignatura. Vean ustedes entonces también otros sectores, evidentemente el Producto Interno Bruto se tiene que producir y por eso entonces debemos, o el Estado debe, ¿verdad? También asignar recursos a los sectores productivos. ¿Qué tenemos ahí? El sector agrícola, el sector transporte y comunicaciones, industria y comercio, energía, minas y petróleo y por supuesto turismo y recreación. Nuevamente estos serían como los subsectores del sector productivo. Los servicios generales, aquí sí está la seguridad y defensa. Esto sí tiene que ver con las asignaciones que hace el Estado para todo lo que tiene que ver con el Ministerio de la Defensa y, por supuesto, todas las asignaciones para seguridad, protección civil, etcétera, etcétera. Y la Dirección Superior del Estado, que tiene que ver entonces con las actividades que se asignan a ciertos ministerios para todo lo que es la dirección del Estado. Y finalmente, el otro sector, que es el sector de gastos no clasificados sectorialmente, tiene que ver con los servicios de la deuda pública, es decir, las erogaciones que se hacen de ese PIB para pagar la deuda pública, el situado constitucional, que es lo que corresponde por ley, asignación a cada uno de los estados, el fondo de reestructuración de los organismos del Estado, cuando existe, el subsidio de capitalidad para las empresas o para los organismos del Estado que así lo requieren, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, las transferencias al exterior, la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, otras transferencias a entidades especiales, otros gastos no clasificados y, por supuesto, las rectificaciones al presupuesto. Como yo les decía, normalmente el presupuesto es una ley que se lleva ante la Asamblea Nacional y que se sanciona y se aprueba. Una vez que está aprobada, ese gasto no se puede modificar. Lo que sucede normalmente es que se hacen rectificaciones, es decir, cuando los organismos requieren mayor asignación presupuestaria, es decir, más recursos, más dinero, hacen, perdón, solicitan ante la Oficina Nacional de Presupuesto y ante los organismos correspondientes la asignación de esos recursos y, por supuesto, entonces esas son rectificaciones que se van haciendo al presupuesto. Entonces, el presupuesto del 2022, por ejemplo, empieza con 100 bolívares, pero esos 100 bolívares no alcanzan y se deben hacer entonces rectificaciones de presupuesto. ¿Por qué? Bueno, por los aumentos salariales, por el incremento de la inflación y por otra serie de factores que van a incidir sobre ese presupuesto inicial. Por eso entonces se hacen rectificaciones al presupuesto. Vean ustedes acá un resumen, por ejemplo, de algunos indicadores socioeconómicos. Repito, nosotros esto lo vamos a trabajar, nosotros vamos a calcular esto que tenemos aquí, vamos a hacerlo en el laboratorio. Entonces vean ustedes, aquí tenemos el PIB real. La MM significa millones. Recuerden que la doble... perdón. Recuerden ustedes que las iniciales dobles significan
el plural en castellano. Entonces ahí hablamos de millones de bolívares, estamos hablando de 420.072 millones de bolívares. El PIB real per cápita para ese año fue de 25.134 bolívares por persona. El porcentaje de gasto social fue de 24,65%, mientras que el gasto social como porcentaje del PIB fue de 6,76%, y el índice de prioridades humanas fue de 5,66%. Vean ustedes ahí, para el último año, el PIB real aumentó de 420.000 a 524.000. El PIB per cápita también pasó de 25.000 a 26.279, es decir, presenta un aumento. Sin embargo, y aunque el año 1991 presentó un incremento, un crecimiento económico del 9,73% con relación al año 90, ¿verdad? Vemos cómo el índice de gasto social disminuyó de 24, pasó a 18%. El gasto social como porcentaje del PIB también pudimos decir que se mantuvo de 6,76 a 6,72, pero el índice de gastos en proyectos de desarrollo humano pasó de 5,66 a 4,92. Entonces vean ustedes que no necesariamente el hecho de que se incremente el PIB per cápita y haya crecimiento económico implica que va a haber también una mayor asignación de recursos para los gastos y los gastos sociales y gastos públicos, porque eso depende de la política del Estado en función de sus prioridades o de las prioridades que establece el gobierno que se encuentra en ese momento dirigiendo el país. Entonces, otro de los indicadores socioeconómicos tiene que ver con la fuerza de trabajo, que es la capacidad de trabajo, que es el conjunto de capacidades físicas y mentales inherentes a todo ser humano susceptibles de ser utilizadas para la producción de bienes y servicios en el territorio de ese país. Es decir, es la fuerza, lo que llamamos la fuerza de trabajo, ¿verdad? Tenemos que, entre los indicadores de la fuerza de trabajo, tenemos la población económicamente activa, los ocupados o empleados, los desocupados o desempleados, lo que es el empleo público, el empleo privado, y también lo que es el empleo formal y lo que es el empleo informal. Tenemos que la población económicamente activa es aquella constituida por todas las personas de 15 años en adelante que están en capacidad de suministrar la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios dirigidas al mercado. Recuerdo que estos son, por supuesto, definiciones. No necesariamente esto es a pie juntillas, sino que es una sola definición, vuelvo y repito, que nos permite conceptualizar un indicador para poder trabajar con él, para poder medir qué es lo que sucede en esa situación. Dentro de los indicadores de fuerza de trabajo tenemos, por supuesto, los ocupados o empleados y los desocupados o desempleados. Dentro de los ocupados se encuentran los que están empleados a nivel privado y los que están empleados a nivel público. Mientras que en el de empleo privado, ¿verdad? Porque en el público no lo hay lo que es el empleo formal y lo que es el empleo informal. Esto deben manejarlo muy bien desde el punto de vista conceptual, se los vamos a preguntar. Así que los invito a que revisen si tienen dudas para que puedan hacer las preguntas pertinentes a través de los canales que hemos destinado para ello, por favor. Vean ustedes aquí, por ejemplo, también para el mismo periodo 1984-1991 en Venezuela, el porcentaje de ocupados pasó de alrededor del 70% a un 50%, mientras que la fuerza de trabajo, los desocupados, pasaron se mantuvieron alrededor de entre 23 y 25%, con un ligero aumento. Vean ustedes que la curva que está en rojo, con el eje de la derecha son los desocupados y se observa en la línea roja. Esa está alrededor del 25%. Fíjense que empezó como en 23% y pasó de 25%, mientras que aquí también era del 68% y termina hacia abajo menos del 60%. Entonces aquí lo que podemos decir es que en este periodo hubo un aumento del desempleo. Cuando observamos también aquí tenemos igual, ¿verdad? El empleo público está representado con la línea roja, mientras que el empleo privado está representado con la línea azul. Y el eje que nos permite observar cuál es el comportamiento del empleo público es el izquierdo, ¿verdad? Visto por ustedes, mientras que el derecho es el eje del comportamiento del empleo privado. Entonces el empleo público, vean ustedes cómo disminuye, estaba alrededor de 23% y termina en menos de 18% aproximadamente. Hay una disminución del empleo público. Evidentemente, si hay una disminución del empleo público,
aumenta el empleo privado. ¿Para qué? Que pasó alrededor del 77% a más del 80%. Sin embargo, si analizamos un poco más allá, vamos a ver en la siguiente lámina que ese empleo privado, ¿verdad? Pues generalmente ven ustedes el empleo formal y el informal. El empleo formal está en rojo, en la línea roja, mientras que el empleo formal es la línea, el empleo informal es la línea azul. Por supuesto, tuvo un comportamiento bastante irregular. Sin embargo, se mantuvo alrededor del 50%, del 53% del empleo formal y el empleo informal también. Vean ustedes que para el final del periodo es casi la mitad exactamente de empleo formal y de empleo informal. Repito, deben manejar muy bien lo que es el empleo formal y lo que es el empleo informal desde el punto de vista conceptual. En Venezuela, el empleo informal se considera para aquellas personas que trabajan por cuenta propia o en empresas de menos de 5 personas. Se excluyen de ello los profesionales, por ejemplo, los médicos, los odontólogos, los ingenieros que tienen su firma particular. Eh, mientras que el empleo formal, bueno, es todo lo contrario, son empresas que tienen más de 5 trabajadores, ¿verdad? Entonces es lo que es el empleo formal. Eso desde el punto de vista conceptual, ahí no tiene nada que ver con si pagan impuestos o no pagan impuestos, etcétera. Eso, repito, es solamente desde el punto de vista conceptual para tratar de tener un indicador que nos permita medir la situación del empleo y la calidad del empleo, porque esto del empleo formal e informal lo que mide es la calidad del empleo. El poder adquisitivo. Vamos ahora a ver qué es la capacidad de compra del salario sobre una canasta alimentaria. Se mide a través de la relación entre salario mínimo y la canasta concertada de alimentos. Esa canasta concertada de alimentos, en el caso de Venezuela, está determinada por la cantidad de calorías que requiere una persona para mantenerse al día. Entonces se calcula cuáles son los alimentos que proveen esa capacidad o esas calorías necesarias, que son creo que alrededor de 2.500 calorías diarias, y entonces se multiplica por el costo de los alimentos, de esos alimentos. Y esa canasta representa además se multiplica por los integrantes de la familia, entonces es una canasta familiar. Entonces es el salario mínimo sobre la canasta alimentaria familiar. La inflación es el aumento generalizado y constante de los bienes y servicios comercializados en un país por un periodo prolongado de tiempo. Se mide a través de la variación interanual del índice de precios al consumidor de 2 periodos de tiempo consecutivos. Ese periodo de tiempo puede ser semanas, meses, años, lo que nosotros tengamos. O sea, si tenemos el indicador, podemos calcularlo para cualquier periodo de tiempo. ¿Sí? Vean ustedes acá las dos, el resultado también del periodo 84-1991. El eje de la izquierda, que está determinado por la línea verde, es la inflación, mientras que el eje de la derecha, que está determinado por la línea azul, es el poder adquisitivo. Y vemos entonces que el poder adquisitivo, en este caso, se medía porcentualmente. Entonces vean ustedes cómo, ¿verdad? En el año 84 el poder adquisitivo estaba alrededor del 80%. ¿Qué significa eso? Que ese año el que ganaba salario mínimo solo podía adquirir el 80% de la canasta alimentaria. Mientras que en el año 85 vemos cómo pasó incluso de 100%, es decir, podías adquirir más de la canasta alimentaria. Voy a adquirir la canasta alimentaria y sobraba algo de recursos. Sin embargo, cuando hablamos del periodo completo, vemos cómo pasó de 80% y aproximadamente a 75%, es decir, el poder adquisitivo disminuyó. En el caso de la inflación, se calcula de una manera similar como expliqué la variación interanual. Repito, lo vamos a verificar cuando estemos en el laboratorio. Ahí vamos a hacer la explicación de cómo se calcula. Sin embargo, si nosotros tenemos el índice de precios del consumidor del año 1986, ese índice de precios del consumidor lo restamos del índice de precios del consumidor del año 1985, del mismo periodo. Generalmente se hace, por ejemplo, para enero de 86 con relación a enero del 85. Entonces es lo que se llama el índice de precios anualizado. Se resta y esa resta se divide entre quién, entre lo que es, entre el índice de precios del consumidor del año 1985 y eso se multiplica por 100. Entonces se obtiene este porcentaje que tenemos acá. Vean que en el 86, el 85, aquí entonces no podemos hablar de una tendencia, de una línea de tendencia. Porque, por ejemplo, en este año 89, fíjense que la inflación fue de 115%. ¿Con relación a quién?
a lo del año 88. Es decir, si algo costaba un bolívar en el año 88, ¿cuánto costaba en diciembre? En diciembre del 88 costaba un bolívar, en diciembre del 89 costaba 116 bolívares, ¿verdad? Porque hubo 115 de aumento, 115% de aumento. Entonces eso es con relación al año anterior. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el año 87, que fue alrededor de 25%. Entonces, alrededor del 25%, ¿qué significa? Que en el año 87 los precios aumentaron un 25% con relación al año 86. Entonces, esto es importante para cuando se van a analizar los, todo lo que son los indicadores que estamos trabajando. Por eso es importante entender lo que significa el indicador y además poder comprender bien lo que está representado en los gráficos. En el caso de otro de los componentes de los indicadores socioeconómicos, tenemos la educación, que es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Eso está claro. En la educación, bueno, trabajamos con algunos indicadores como el gasto social en educación, el gasto social real en educación, los alumnos matriculados, la tasa bruta de escolaridad y la tasa de analfabetismo. El gasto social en educación, por supuesto, es la asignación que hace el Estado para el sector educativo. El gasto social real en educación, ese es, normalmente si es el gasto social, es en valores nominales. Y cuando se hace el gasto social real, es cuando se ha extraído, pues, o se ha obtenido también la asignación real. ¿Por qué? Porque si estamos en un periodo de inflación, por eso siempre trabajamos con las cifras reales. Pero si estamos en periodos de inflación que son muy prolongados, nosotros lo que vemos es que el dinero nominal aumenta, se incrementa. Sin embargo, ese incremento no es, generalmente es inflación. Entonces, nosotros pudiéramos decir, bueno, el año pasado dimos 100, este año damos 1000, el otro año damos 5000, pero resulta que esos 1000 y esos 5000 que estamos asignando, mucho de ese componente es inflación. Es probable que nosotros estemos asignando 100, 100, 100, la misma cantidad, pero en bolívares nominales es mayor cantidad por efecto de la inflación. Por eso entonces tenemos que eliminar ese componente inflacionario para poder tener el dinero, ¿verdad? La asignación que se está haciendo en recursos sea una asignación en dinero real. Los alumnos matriculados son aquellos que se inscriben en un año formal de la educación. La tasa bruta de escolaridad es la relación que hay entre esos inscritos y la población que está en edad escolar, multiplicada por 100. Y la tasa de analfabetismo es, bueno, las personas que no pueden leer, comprender un texto sencillo de la vida cotidiana entre la población que está en edad de estudiar y se multiplica por 100. Entonces los indicadores que tenemos aquí, el gasto social en educación, la matrícula escolar, la tasa bruta de escolaridad y la tasa de analfabetismo, que ya los hemos explicado. Y que repito nuevamente, reitero el llamado a que ustedes por favor revisen las definiciones que se encuentran en la guía, porque nosotros la hemos trabajado mucho. Entonces lo que no entiendan podemos discutirlo, sobre todo en el laboratorio. Vean ustedes acá, esto es lo que es una matrícula escolar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de primero a noveno grado, ¿verdad? Estas son las personas inscritas en estos años. Vean cómo todas van aumentando la inscripción de los alumnos. Sin embargo, vean ustedes aquí que cuando hablamos de media diversificada y preescolar, en este caso la preescolar estaba alrededor de los 550,000 estudiantes, mientras que de primero a noveno grado, que es la línea roja que observan ahí, vemos cómo pasó aproximadamente de 3.500.000 a 4.200.000 niños inscritos. Esos son inscritos. Eso no significa si han continuado o si tienen prosecución escolar, que serían otros indicadores que evalúan el alcance, los logros de la educación. Fíjense ustedes aquí la tasa bruta de escolaridad para ese periodo, cómo fue aumentando de 54% aproximadamente a casi un 60%, es decir, de cada 100 niños que se encuentran en edad escolar, alrededor de 60 estaban inscritos para cursar un año lectivo en esos años que tenemos ahí, por ejemplo, en el 91. O sea, habían 60 que estaban inscritos, habían 40 que no estaban inscritos. Y finalizamos ahora con el análisis de lo que es la situación de pobreza, ¿verdad? La precariedad social. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, ya sea por falta de recursos como alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria, agua potable o electricidad. O sea que no es solamente se mide en función del ingreso,
Esa es una manera de medir la pobreza, sino que también hay otros factores como factores sociales y psicológicos que también determinan pobreza en la población. Lamentablemente, generalmente los indicadores, porque así lo requiere el indicador, se trabaja siempre con el ingreso y con algunas de las situaciones de precariedad que están en torno a la vivienda. Entonces, los indicadores que se trabajan son la línea de pobreza, que es un método económico, el método de las necesidades básicas insatisfechas, que ya lo vamos a ver, también se trabaja un poco la nutrición, el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano. Estos son como algunos indicadores para tratar de evaluar las consecuencias pues, de esa distribución que se hace con los recursos, el impacto que tiene. Estos serían como indicadores de resultados. ¿Cómo se refleja ese crecimiento económico que se redistribuye a través de las asignaciones que hace el Estado en el gasto social? ¿Cómo termina impactando en esta situación de precariedad de la vida de las personas? Entonces, la línea de la pobreza es un método económico que mide el ingreso que permite a los hogares satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros y se calcula determinando el costo de la canasta normativa concertada de alimentos. La línea de pobreza se define como el doble del costo de esa canasta normativa concertada de alimentos. Y ya lo vamos a ver acá con un gráfico. Vean ustedes, entonces, por ejemplo, si decimos que la canasta normativa concertada de alimentos, de la cual hablamos en el poder adquisitivo, porque es la misma, para que es la que permite a los hogares satisfacer sus necesidades calóricas, entonces si cuesta 100, la línea de la pobreza sería 2 veces esa canasta normativa concertada, es decir, sería 200. Entonces son pobres todos aquellos hogares cuyos ingresos sean inferior a 200. En este caso podemos hablar de 200 bolívares. ¿Sí? Entonces todos los hogares que tengan menos de 200 bolívares de ingreso mensual son pobres. Además, ahí también se definen como dos estándares de pobreza, los que son pobres no extremos y los pobres extremos. Aquellos hogares cuyos ingresos se encuentren incluso por debajo de los 100 bolívares, que es el costo de la canasta normativa concertada de alimentos, se consideran que son hogares en pobreza extrema. Mientras que aquellos que tengan más de 100 pero no alcancen los 200 son los que se consideran como pobres no extremos. Y todos aquellos hogares que tienen ingresos superiores al costo de la canasta normativa concertada de alimentos, evidentemente no son pobres por este método. Repetimos que este es un método solamente que mide, es un método económico y solamente mide el ingreso. ¿Cómo se resolvería esta situación de pobreza? Aumentando el ingreso, por ejemplo, a través de un ajuste de los salarios. ¿Verdad? Aumentamos el ingreso, subsidiamos a las personas, le aplicamos algunos paquetes de estímulo y pudiéramos entonces sacar a las personas de la pobreza por este método. Sin embargo, fíjense ustedes, aquí tenemos, ¿verdad? Lo que veníamos diciendo, pues entonces aquí tenemos la pobreza extrema, que es la línea roja, que era alrededor del 20%, disminuyó un poco para 1991. ¿Por qué? Porque recuerden que había una disminución aquí entonces empezamos a conseguir los vínculos entre los diferentes indicadores. En ese mismo periodo hubo un crecimiento económico, también disminuyó un poco el desempleo y aumentó el empleo, sobre todo el empleo formal. Entonces hay una disminución. ¿Por qué? Porque este es un método que mide los ingresos. Vean ustedes aquí que alrededor del 40% de la población se encontraba en pobreza no extrema, era en pobreza, perdón, y de esa pobreza el 20%, alrededor del 20% era pobre extremo. Es decir, 20 de cada 100 hogares estaban en situación de pobreza extrema durante ese periodo. El método de las necesidades básicas insatisfechas, como le decía, pues bueno, el método anterior es un método eminentemente económico y necesitamos, por supuesto, otro método. O se trata de definir un método social para determinar de una forma directa la pobreza. Este método especifica algunas de las necesidades humanas esenciales y la satisfacción mínima de ellas. Los hogares y las personas que no alcanzan el límite fijado para estas necesidades se consideran en situación de pobreza. Esto pues tiene 5 subindicadores que son que los vamos a tratar en más profundidad el, um, en el laboratorio. Sin embargo, tiene que ver con niños en edad escolar que no asisten a la escuela, hogares sin condiciones, sin servicios básicos, hogares con hacinamiento crítico. Son 5 subindicadores. Cuando un hogar cumple con uno de ellos, se encuentra en pobreza y si tiene más de 2, tiene pobreza extrema. Continuando con otro de los indicadores que nos permiten evaluar la situación
de la población, ¿verdad? La situación social de la población es el coeficiente de Gini. Y este tiene que ver con una medida, como dice el nombre, la desigualdad en la distribución del ingreso. Es una ideado, por supuesto, por el italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, ¿verdad? Esto es eminentemente económico, pero también puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Sin embargo, repito, como coeficiente se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos en un país o en un territorio. Luego tenemos el índice de desarrollo humano, que es el instrumento principal que mide el adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad humana básica, representada por las oportunidades o por tres oportunidades, unas más importantes permanentes, que son la esperanza de vida, que refleja una existencia larga y saludable, el nivel educacional, que resume todos los conocimientos adquiridos, y el ingreso per cápita, que indica la capacidad de acceso a los recursos para vivir dignamente. Con esos tres elementos se construye el índice de desarrollo humano. Entonces, cuando el índice de desarrollo humano está cerca de 1, se habla de que las personas tienen un alto índice de desarrollo humano, y cuando está más cerca de 0 tienen menor desarrollo humano. Pero también hay como categorías, ¿verdad? Está categorizado el índice de desarrollo humano. Ustedes también van a conseguir literatura alrededor de esto y nuevamente los invitamos a que revisen la guía donde hay una explicación bastante extensa, y si tienen dudas, pues vamos a consultar a través de el canal de discusión que hemos creado para este fin.